El siguiente trabajo habla de los conceptos generales macroeconómicos. Eh, Planeación y protección. El proteccionismo es el desarrollo de una política económica para proteger los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho producto de modo que no sea rentable. En un país como Colombia, la planeación en economía debe estar encaminada a mejorar el aprovechamiento de los recursos y del bienestar del hombre. Sin una planeación pretende ignorar el problema social que puede existir, no debe tener tal calificativo. En la actualidad en Colombia no existe una política clara de proteccionismo, puesto que la política del Estado favorece más a las empresas extranjeras que a las nacionales. Esta situación hace que en la mayoría de ocasiones resulte mucho más beneficioso en términos económicos para las empresas extranjeras importar productos como el azúcar y los granos a un precio aún más bajo que el precio de producción de nuestras empresas colombianas. Esta situación tiene gran incidencia en la economía de nuestro país. Las empresas extranjeras se llevan el dinero de los productos que entran y comercializan en nuestro país, dejando la economía de nuestro país con algunas dificultades y a nuestras empresas con desventajas frente al mercado. Ahora bien, existen políticas de tratado de libre comercio con algunos países mucho más poderosos que nosotros, pero aún así nuestro país se ve en desventaja. Esto suele suceder cuando se hacen acuerdos de países subdesarrollados como el nuestro con países mucho más poderosos como Estados Unidos. El Estado colombiano en muchas ocasiones distorsiona la aplicación del concepto del proteccionismo, puesto que lo aplica casi exclusivo para algunas regiones y sectores económicos del país. Para que el país pueda crecer, la economía no puede ser algo selectivo. Una economía que solo favorezca a algunos sectores del país y al resto lo deje rezagado. Una economía que solo tenga proteccionismo para los más poderosos y desfavorezca a los más pequeños. Si no existe equidad y hay algún sector del país inconforme, difícilmente el país podrá crecer. Algo importante para el desarrollo económico del país es la inversión extranjera. Esto es fuente generadora de empleo y progreso. Producto Interno Bruto. Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El Producto Interno Bruto es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. ¿Por qué es importante que crezca el Producto Interno Bruto? Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas no crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y por lo tanto la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. Si el Producto Interno Bruto crece por debajo de la inflación, significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la misma. Un crecimiento del Producto Interno Bruto representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir, la inversión directa en empresas y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo. No cabe duda que con la baja en el precio del barril de petróleo
Muchas de las empresas del sector tuvieron que cerrar. Esto trae consigo un aumento en el desempleo y la economía del país también se ve afectada, puesto que esta situación deja de generarle ingresos por impuestos y regalías. Tal ha sido la crisis en este campo que el propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, admitió que la renta petrolera se esfumó. Fueron 20 billones de pesos que por impuestos no se recibieron este año. Ecopetrol. La empresa petrolera estatal es una de las que más le produce dividendos al país, pero con esta situación de la baja en el precio del barril de crudo ha tenido que ajustarse y reducir ostensiblemente su nómina. No obstante, esta situación ha seguido explorando y buscando más yacimientos en el país. No cabe duda que las situaciones antes mencionadas le pueden afectar a Colombia en el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. Perspectivas para el año entrante. Aunque el precio del barril de crudo no mejore, esta situación de desempleo y bajos ingresos para la nación en materia de impuestos y regalías se puede subsanar con el inicio de todos los proyectos de las 4G. El principal motor de la economía será la construcción de carreteras, tanto del programa de concesiones de 4G como de obra pública, que además de generar empleo, impulsarán las industrias relacionadas con la construcción. También actuarán los planes de vivienda que vienen impulsando el gobierno. El crecimiento de la economía del país, que en el segundo trimestre del año fue del 2% con respecto al mismo lapso del 2015, según el DANE, estuvo sustentado en la actividad del sector financiero y de la industria. Según el DANE, con respecto al mismo trimestre del año pasado, el aparato productivo del país continuó en desaceleración, puesto que para ese periodo del 2015 toda la economía tuvo un avance del 3.1%. Y al mirar el desempeño del año, se observa que el crecimiento trimestral fue de 0.2% en los dos últimos trimestres, lo que puede indicar que, a ese paso, el crecimiento todo el año frente a todo el 2015 solo sería del orden del 1.7%, por debajo tanto de la meta del gobierno del 3% como la del Banco de la República, que es del 2.3%. La tasa de inflación. La tasa de inflación es el aumento porcentual en el nivel general de precios durante un periodo y es medida sobre el IPC de la siguiente manera. Tasa de inflación IPC año 1 menos IPC año anterior por 100 sobre IPC del año anterior. Tipos de inflación. Inflación baja o moderada. Presenta una lenta y predecible alza de precios que se expresa a través de las tasas de inflación anual de solo un dígito, del 1 al 9%. Este tipo de inflación no implica un peligro en la economía ni en los consumidores. Inflación galopante. Sube a una tasa de 2 o 3 dígitos que oscilan entre el 20 y el 200% al año. Una vez establecidas surgen graves distorsiones económicas tales como las operaciones mercantiles o contratos se ligan a un índice de precios o a una moneda extranjera. El dinero pierde valor muy rápidamente. Hiperinflación. Es una inflación cuya tasa es extraordinariamente elevada, ya que los precios pueden llegar a subir 1.000.000 o hasta 1.000.000 porcentual al año y como es obvio sus consecuencias suelen ser desastrosas. Teorías de la inflación. Las causas de la inflación se han explicado mediante tres factores: la demanda agregada, el comportamiento de los costos y por cuestiones estructurales. Para el caso de Colombia, la inflación en el último año ha tenido el siguiente comportamiento. En septiembre del 2016 la inflación se situó en el 7.27, reduciéndose por segundo mes desde su máximo nivel del año observado en julio, 8.97%. Según el gerente del Banco de la República, la inflación para este año cerrará cerca al 6%.
Según las últimas proyecciones del Banco de la República, la inflación se está viendo este año cercana al 6 y en el 2017 cercana al 4% o menos. Desempleo. El empleo es el nivel de ocupación de la población económicamente activa que ejerció una actividad productiva por cuenta propia o ajena durante un periodo determinado. Los parados o desempleados son las personas en edad laboral que se encuentran sin empleo y tienen el potencial y el interés para desempeñar un trabajo productivo y que buscaron un empleo remunerado o actividad lucrativa y no encontraron. Por lo tanto, se utiliza en el sentido de desempleo involuntario. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo se mide número de parados por 100 sobre la población activa. Existen 4 clases de desempleo. Desempleo clásico. Es el desempleo coyuntural causado por un nivel de salarios reales excesivo en relación con la productividad marginal de los trabajadores, lo cual disuade su contratación. Desempleo keynesiano. Desempleo resultado de una insuficiencia en la demanda efectiva de bienes y servicios que hace ociosa la producción adicional que podrán aportar los trabajadores en el desempleo, lo cual disuade asimismo claramente su contratación. Desempleo friccional. Desempleo normal en cualquier economía, surgido en las fricciones en el proceso de toma de contacto entre trabajadores y empresas. Trabajadores en tránsito entre dos puestos de trabajo, que buscan un empleo mejor o trabajadores que se incorporan a la población activa en busca de su primer empleo. Desempleo estructural. Desempleo originado por las diferencias entre las cualificaciones o localización de la oferta de trabajo y las cualificaciones o localización requeridas por los empleadores de la misma. Esto es, las empresas para llenar los puestos vacantes. Costos del desempleo para la sociedad y la economía. Toda la sociedad está de acuerdo en que el desempleo es un serio problema que causa pérdidas de todo tipo. Pérdida de producción e ingresos. La pérdida de un empleo provoca una pérdida inmediata de ingreso y producción. Estas pérdidas son devastadoras para las personas que las soportan y convierten al desempleo en una situación aterradora para todo el mundo. Pérdida de capital humano. El desempleo prolongado puede dañar de manera permanente las perspectivas de empleo de una persona. Ejemplo, un gerente pierde su empleo cuando su empleador reduce el tamaño de la empresa. Si a este gerente le urge tener un ingreso, puede convertirse en un taxista. Con el tiempo puede volver a ser contratado como gerente, pero en una empresa pequeña con un salario bajo. Ha perdido parte de su capital humano. Eh, los temas antes expuestos eh, se relacionan con los conceptos generales macroeconómicos.